Buenas noches y bienvenidos a la edición central de Noticias Caracol. Hay paso restringido en la línea por un deslizamiento de tierra que se llevó parte de la carretera. Miren ustedes el mapa. La línea es el gran corredor vial que conecta a los departamentos de Quindío con Tolima, por el que se movilizan hasta 10.000 vehículos cada día. El derrumbe que afectó a una vivienda se presenta en el sector de Calle Larga, antes del inicio del ascenso al alto de la línea desde Cajamarca. La congestión vehicular se da en los dos sentidos de la vía, es decir, entre Ibagué y Cajamarca, y el otro en el sentido Calarcá-Cajamarca. Las autoridades viales han dispuesto de dos rutas alternas desde la capital del país, una para vehículos de carga pesada que va de Bogotá por Honda, Mariquita, Alto de las Letras, Manizales y recorrido que representa 7 horas adicionales. Y la otra para automóviles. Ese recorrido va de Bogotá por Armero, Líbano, Murillo, Manizales y tarda 6 horas más. Recordemos que esta vía tiene restricciones como pico y placa los fines de semana porque cruza el Parque Nacional de los Nevados. Marjorie Trujillo, ¿cómo avanza esta difícil situación en la zona? Hola Malú, pues mire, en este momento yo me encuentro justo en el centro de Cajamarca y en esta zona por momentos se congestiona de vehículos, sobre todo de transporte de carga pesada. Más adelante, unos metros más adelante, está el Parisiga instalado por Invías y allí más o menos cada 20-30 minutos, dependiendo la cantidad de vehículos que estén al lado y lado de la vía, pues se da nuevamente movilidad por esta zona. Pero mire, la noticia más importante que sin duda están esperando los transportadores, los comerciantes, los turistas y las autoridades del Tolima es la razón que Invías tenga que entregar sobre si definitivamente el suelo de esta zona donde colapsó el sábado anterior, este lugar pues resiste la cantidad y el peso del transporte de carga que diariamente, como usted lo mencionaba al inicio del noticiero, pues resiste todo lo que tiene que ver con este transporte de carga y este paso, o si definitivamente, como lo había dicho un funcionario de Invías, estudian la posibilidad de que esta carretera se cierre hasta que no puedan realizar una labor en la estructura de esta zona. Entonces se espera que en la noche de hoy se conozca si esta vía sigue reabierta a un paso o si es cerrada totalmente. Definitivamente, claro, Marjorie. Y para completar este panorama, en otro punto del país, un accidente entre un carrotanque y una tractomula en uno de los túneles de la vía al llano tuvo cerrado este importante corredor vial. Sneider Rico, ¿cuál es la situación de movilidad a esta hora? Malú, buenas noches. Aquí en el kilómetro 86, en la entrada a Villavicencio, el flujo vehicular es fluido en ambos sentidos, luego de que la vía permaneciera cerrada durante más de 3 horas y media, producto de un accidente al interior del túnel Renacer. Y es por eso que en el sentido Bogotá-Villavicencio, es decir, los vehículos que vienen bajando, el trancón ya está desde la entrada de Caquesa hasta el túnel Renacer. Es por esto que la Policía de Tránsito y Transporte está realizando dentro del túnel pasos alternos, primero en el sentido Bogotá-Villavicencio y luego en el sentido Villavicencio-Bogotá, para evacuar todos los vehículos que están represados a esta hora en este importante corredor vial. Sneider, en otros hechos, un bosque nativo totalmente arrasado encontró la policía en medio de un impactante operativo contra la minería ilegal de las disidencias de las FARC en Tolima. Al menos 500 hectáreas de bosque, es decir, la extensión de unas 700 canchas de fútbol, fueron literalmente destruidas. Un equipo de Noticias Caracol acompañó el operativo, que contó con el apoyo de 5 países. Entre gases lacrimógenos y piedras, la policía intentó recuperar un territorio donde cada día la ambición por el oro arrasa con la naturaleza en zona rural de Chaparral, Tolima. La ofensiva de los policías de Carabineros se dio tras varios días de investigaciones y tras las impactantes imágenes obtenidas con drones que registraron la actividad de mineros ilegales. Una operación que contó con el apoyo de varios países. Tenemos la visita de 4 países aliados que han llegado a nuestro país para evidenciar las capacidades de la Policía Nacional y para mirar cómo la policía combate
todos los delitos ambientales y particularmente la extracción ilícita de yacimientos mineros. Por la alta presencia de disidentes de las FARC en la zona, no fue posible que los policías de los países que apoyaban el operativo se trasladaran hasta la zona para ver de cerca la tragedia ambiental. Sin embargo, ellos siguieron el minuto a minuto del operativo desde el puesto de mando unificado cerca a Chaparral. En 2023, el Ministerio del Interior de los Emiratos Árabes Unidos, en colaboración con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, lanzó la Iniciativa Internacional de Aplicación de la Ley para el Clima, para fortalecer la cooperación internacional y facilitar el intercambio de información y experiencias para combatir los delitos que afectan al medio ambiente. Los delitos ambientales no tienen frontera, entonces podemos verificar que, por ejemplo, el oro ilegal, la madera ilegal, el tráfico de animales pueden comenzar en un país y después terminar en otro. En al menos 4 helicópteros, 80 policías salieron desde el puesto de mando unificado. Durante varios minutos hemos sobrevolado hasta una de las zonas más apartadas del Tolima. Lo que ustedes van a ver son las profundas heridas que ha dejado la minería ilegal en esta tierra. Aquí, en este punto, se desarrolla un peligroso, riesgoso operativo por parte de los comandos de la policía. Desde el aire, la magnitud del desastre es evidente. Aseguran que los primeros policías que descendieron fueron recibidos con piedras por al menos 50 señalados mineros ilegales. Tras casi una hora de enfrentamientos, logramos recorrer la zona. Por donde caminemos, vemos destrucción. Ustedes ven montañas gigantescas de tierra que han extraído para sacar el oro ilegal. El color de las fuentes hídricas tienen diferentes colores, producto del vertimiento de líquidos, de mercurio en la zona. Específicamente el color, lo ven, este totalmente árido, no tiene un color negro, color de humus, totalmente árido, producto por los elementos mecanizados. Bueno, pues si a mí me han impactado estas imágenes, quiero preguntarle a mi compañero, el camarógrafo John, ¿qué impresión se lleva de esta zona? Definitivamente el daño que se le hace al ecosistema es tremendo. O sea, ¿qué futuro le vamos a dejar a nuestros hijos, al planeta? Tenemos que pensarlo. En el sitio fueron destruidas al menos 15 máquinas amarillas utilizadas para cavar en busca de oro, provocando la tragedia ambiental. César, este es un nuevo enclave minero que concentra 3 municipios del departamento del Tolima: Chaparral, Planadas y Ataco, donde el Estado Mayor Central, a través del Frente Jerónimo Galeano, Ismael Ruiz, fortalece sus finanzas criminales a través de la minería ilegal. Pero lo más preocupante, como usted puede observar, es el daño al medio ambiente que realizan a través de esta modalidad. Dice la policía que son cerca de 500 las hectáreas afectadas por la minería ilegal en esta zona del país. El Ministerio de Trabajo hizo un llamado a las empresas privadas y entidades públicas para que promuevan el trabajo en casa a partir de este jueves por el mantenimiento de la planta por donde entra el gas importado a Colombia. Henry González, ¿a quiénes afecta esta solicitud del gobierno? Y otra pregunta, ¿es en alguna región específica o aplica para todo el país? María Lucía, buenas noches. Pues mire, esa es la circular 0081 expedida hoy por el Ministerio de Trabajo y es de carácter nacional, aplica en todo el territorio nacional. ¿Qué es lo que dice su contenido? Básicamente está dirigida a empleadores públicos y privados, es decir, entidades del orden nacional, regional también, y también para las empresas privadas en todo el país, pero hace un énfasis en que el llamado es sobre todo para las empresas y las entidades de la costa caribe, que es donde está el problema que ahorita vamos a ver. Lo que están recomendando es que se haga trabajo en casa hasta donde sea posible y viable jurídica y operativamente, y está limitado a los días que van entre el 30 de julio, este jueves, y el 3 de agosto, que es el próximo lunes. Ahora bien, hay pendiente una resolución similar o una circular del Ministerio de Educación que estaría dirigida a colegios y a universidades públicas y privadas para que hagan esto mismo de clases virtuales en este caso. Lo que hay que aclarar en el caso del Ministerio de Trabajo es que la resolución o la circular establece que es de carácter transitorio y exhortativo, es decir, no hay ninguna obligación para las empresas, es un llamado a la conciencia para que se comprometan con este ahorro de energía. Del tema precisamente habló la doctora Sandra Muñoz, la viceministra de Relaciones Laborales. En la medida de lo posible.
Si estas actividades no entorpecen las labores normales, pues lo ideal es que las puedan hacer en su casa. ¿En qué no afecta? No afecta el salario, no afecta el auxilio de transporte, no afecta las condiciones laborales previas, no hay modificaciones del contrato de ninguna categoría, porque el llamado que hacemos desde el Ministerio de Trabajo es a usar la modalidad de trabajo en casa, que es una modalidad transitoria, ocasional y que debe obedecer a una causa que en su justa medida sea transitoria como esta, que además estamos definiendo la transitoriedad por 3 días. Henry, pero ¿realmente hay ahorro de energía cuando se hace trabajo en casa? Y otra pregunta, expliquemos qué es el SPEC. Bueno, sobre la primera pregunta, María Lucía, pues los expertos dicen que en realidad va a dar lo mismo, no va a haber mucho ahorro, porque por un lado, pues es voluntario para las empresas y para las entidades públicas, no sabemos cuántas se comprometan, y por otro lado, pues de todas maneras la gente que va a hacer trabajo en casa va a tener que prender luces en su casa, va a tener que prender un computador. Sobre el segundo tema, lo que origina todo esto es este barco que ustedes ven acá, instalado frente a las costas de Cartagena, se llama la planta regasificadora SPEC, que básicamente por ahí es donde ingresa el gas que se importa al país. Este entra como gas natural licuado, es decir, líquido, y la planta lo que hace es convertirlo en gaseoso, mandarlo a los oleoductos y desde ahí entonces llega a las plantas térmicas que están instaladas en la costa atlántica para que puedan generar energía, y eso básicamente lo que hace es responder por el 21% de la demanda eléctrica nacional. De manera entonces que este es el llamado por ahora voluntario para que haya compromiso con ahorro de energía. Pues Henry, entendido y muy bien explicado. Por otro lado, un documento de empalme elaborado por el Departamento Nacional de Planeación asegura que el Ejército Nacional necesita de inmediato 25 billones de pesos para modernizar su armamento y su equipo para garantizar las operaciones y el patrullaje en el territorio nacional. Este informe del DNP sobre la situación del Ejército Nacional parece una radiografía de un paciente con daños en todos sus sistemas y con necesidad de intervención urgente. Según el documento, hay serios problemas de recursos en caballería, artillería, infantería y aviación, entre otras armas. En las capacidades de la caballería hay un déficit del 78% ligado a los daños en batalla e imprevistos en 2 vehículos militares fundamentales para la defensa nacional, los blindados M1117. Según el reporte, esto está generando un impacto significativo en la capacidad de respuesta de los militares. Eso en la práctica va a obligar al gobierno a tener que priorizar grupos armados en los cuales va a combatir y en qué territorio va a hacerlo, ya que no va a tener las capacidades para desarrollar múltiples guerras en distintos territorios subnacionales del país. En la artillería el déficit es del 96%, relacionado con el mantenimiento y sostenimiento de los cañones, es decir, los obuses de 105 milímetros y los obuses de 155 milímetros, con los que se protegen varios puntos del territorio nacional. Estas armas priorizadas para combatir grupos criminales están desgastadas y son obsoletas. Y ahora el gobierno entrante va a tener que no solo cerrar la brecha que se abrió durante la administración del presidente Petro, que no hizo las inversiones necesarias, sino actualizarla, hacer la renovación de los equipos para que el ejército pueda contar con los equipamientos necesarios para garantizar la seguridad a lo largo del territorio nacional. El panorama en capacidades de infantería tampoco es alentador. El déficit es del 85%, entre otras cosas por el desgaste de los gladiadores, vehículos blindados equipados con armas de última generación, y los M113, vehículos blindados con tracción de oruga para la protección de las tropas en terrenos muy complejos. A esto se suman problemas con los helicópteros y las aeronaves de la aviación del ejército. Según el documento, muchos de estos aparatos, entre los que están los helicópteros M17 y los Black Hawk, cumplieron su vida útil. El pasado 17 de julio, en la rendición de cuentas, el comandante del ejército, el general Roger Gómez, aseguró que este gobierno deja un COMPES para la compra de nuevos equipos. Se adquirirán un total de 16 sistemas de obuses de 105 milímetros para mejorar la artillería de campaña. Este es un proyecto que empezaremos a recibir estos sistemas de artillería en el año 2028. Igualmente la adquisición de 70 vehículos blindados para transporte de personal.
A pesar de esto, según el documento de empalme, el ejército, fundamental para recuperar la seguridad nacional, requiere de inmediato una inversión cercana a los 25 billones de pesos para que pueda cumplir con su misión de proteger a los colombianos. La Fiscalía imputó cargos al ex viceministro de Defensa Luis Edmundo Suárez por las presuntas irregularidades en el contrato de mantenimiento de los helicópteros Mi-17 de la aviación del Ejército. Según la Fiscalía, el exfuncionario al parecer direccionó un contrato por $32 millones en favor de una empresa que no cumplía los requisitos. Para hacerlo, el viceministro habría recurrido a la modalidad de selección directa reservada. Por otro lado, la Contraloría alertó por un incremento inusual en la contratación por parte del gobierno antes de finalizar el próximo 7 de agosto. Según el organismo, luego de la segunda vuelta presidencial, se han firmado 14.414 contratos por 4.55 billones de pesos, lo que significa un aumento del 22% frente al gobierno anterior. Esto, según la Contraloría, en medio de la difícil situación financiera de la nación. En más de 14.000 contratos en 4 semanas. Esto suma, como usted lo dijo, 4 billones de pesos. La advertencia que está notificando en estos momentos al ministro de Hacienda y a todos los ordenadores del gasto del gobierno nacional es que cada nuevo contrato tiene que contar con la planeación y el respaldo presupuestal que se requiere. Y el nuevo escándalo en el que se ha visto salpicada Juliana Guerrero provocó su renuncia al cargo de representante del presidente de la República en la Universidad del Cesar. Las denuncias también generaron reacciones de sectores cercanos al gobierno. En medio del escándalo que enfrenta por su presunta vinculación junto a su hermana a una red de tráfico de influencias, Juliana Guerrero renunció al cargo de delegada del presidente ante la Universidad del Cesar, argumentando que se concentrará en atender las investigaciones que enfrenta. Según chats, testimonios y consignaciones bancarias presentados por la revista Semana, Juliana Guerrero y su hermana Verónica habrían hecho cobros millonarios a empresarios para gestionar contratos en los ministerios de Interior y de Vivienda. Se acordó que les daríamos 35 millones de pesos por cada municipio que nos adjudicaran y el 10% de cada mejoramiento de vivienda por municipio. Juliana Guerrero negó las acusaciones, dijo que no ha recibido comisiones o cualquier otro beneficio, y el presidente también reaccionó. Dijo que el artículo demuestra que las barreras anticorrupción de su gobierno han funcionado y pidió a Guerrero que sea ella quien demande a quien intentó sobornarla y que si recibió dinero lo devuelva. Varias figuras cercanas al gobierno reaccionaron exigiendo investigar las denuncias. Dicen que son delicadas. Uno de quienes hizo ese pedido fue el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo. Y estas nuevas pruebas le hacen un gran daño a nuestro proyecto progresista, le hacen daño al pacto histórico y yo insisto, lo diré una vez más, el pacto histórico no puede ser ambiguo con la corrupción. María José Pizarro, quien fue la jefa de debate de la campaña presidencial de Iván Cepeda, señaló que este caso es la radiografía de un sistema clientelar que pudre la política y el Estado colombiano. El senador Iván Cepeda aseguró que no puede existir tolerancia alguna ante estas conductas y que todo indicio de corrupción debe ser investigado. Las denuncias de posibles irregularidades asociadas al nombre de la joven funcionaria no son nuevas. En su momento se denunció el presunto uso de un avión y un helicóptero de la policía para trasladarse junto a su hermana de Bogotá a Valledupar y a Huachica, Cesar. También presuntas anomalías en sus títulos académicos, pues al parecer presentó un título de contadora de la Fundación Universitaria San José que habría obtenido sin cumplir los requisitos académicos. El nombre de Juliana salió a la luz pública el 4 de febrero de 2025, luego de que en un Consejo de Ministros televisado la presentara el jefe de Estado. Espero que pueda conocer la gente de Juliana. Juliana es un poco joven, digamos, pero muy activa, rebelde. Por el más reciente escándalo, la Fiscalía abrió una investigación para verificar posibles irregularidades. Por otra parte, el presidente Petro pidió declarar insubsistente a Angie Rodríguez, quien se desempeña como directora del Fondo de Adaptación. Diego Perdomo, ¿qué pasó con esta orden del presidente?
Lo que hay que señalar es que se hizo efectivo el relevo en el cargo, pero a través de una licencia por enfermedad. Así lo establece esta resolución, en la que se encarga el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Javier Pava, como director encargado del Fondo de Adaptación. Es decir, no se declaró insubsistente a la funcionaria. Cabe recordar que esta arremetida del presidente Gustavo Petro contra Angie Rodríguez se dio tras una declaración que dio la funcionaria a Noticias RCN, en las que indicó que había advertido al mandatario sobre las irregularidades que rodearían a Juliana Guerrero, pero que Petro hizo caso omiso. Asimismo, denunció el traslado de más de $1 billón al Fondo de Adaptación, que según afirma podría ser usado para otros fines. Por su parte, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, dio cumplimiento a una instrucción del presidente electo Abelardo de la Espriella de ponerse en contacto con Rodríguez para garantizarle su seguridad. Dice Lara en esta publicación que se comunicó con ella y le expresó que ha recibido amenazas y se le ha exigido silencio. Aseguró que cuando asuman el cargo le garantizarán la protección a Angie Rodríguez. Y llegó la hora de los indicadores económicos. Víctor, comencemos con información sobre las tiendas olímpicas. Malú, buenas noches. Le cuento que en el marco de su aniversario número 73, las tiendas olímpicas están anunciando inversiones por más de $42 millones para abrir nuevas tiendas, para hacer remodelaciones y también para invertir en infraestructura tecnológica. En más información, durante el primer semestre de este año, las remesas que llegan a Colombia tuvieron un crecimiento del 4,20%, llegando esta cifra a los $6.677 millones. Datos oficiales del Banco de la República. En indicadores, cayó el dólar una vez más. Mañana regirá una tasa representativa del mercado de 3.205 pesos con 80 centavos. Se alivian un poco las tensiones en Oriente Medio entre Estados Unidos e Irán. Eso desploma el petróleo, que se acerca a los $88 por barril en su referencia Brent. Y subió el café, precio de referencia para mañana, 2.210.000 pesos por carga en promedio. Continúe con Noticias Caracol. Sí, señor Víctor, gracias. Gremios y autoridades de Cali celebraron el anuncio del presidente electo Abelardo de la Espriella de posesionarse en la capital del Valle del Cauca. Aseguran que es un respaldo para el occidente colombiano. Mañana el Senado y la Cámara votarán la proposición para este traslado. Que Cali sea el escenario para la posesión presidencial marca un acontecimiento histórico en la región. Así lo destacan el Comité Intergremial, Azocaña y Propacífico, quienes esperan trabajar mano a mano con el nuevo gobierno. Y que lo haga en esta región es un mensaje muy importante para corregir esas asimetrías históricas en la asignación de recursos a la región. Una región que aporta mucho a la economía nacional, cerca del 10% del Producto Interno Bruto. El Valle del Cauca, el suroccidente, está listo, presidente, para trabajar con usted, no solo en temas de seguridad, que son muy importantes, necesitamos medidas contundentes, sino también en hacer realidad proyectos tan importantes como el tren de cercanías, el dragado de Buenaventura, trabajar en nuestra Buenaventura. Desde la agroindustria de la caña confiamos en que este gesto marque el inicio de un gobierno que escuche a las regiones, entienda sus realidades y las convierta en protagonistas del desarrollo nacional. El gobierno departamental considera que es una oportunidad para fortalecer lazos en una de las regiones más azotadas por la criminalidad. Es un hecho, un símbolo también de esperanza para nosotros, de esperanza para que podamos lograr que esas promesas incumplidas durante tantos años se hagan realidad. Nosotros llevamos 2 años y medio pidiendo mayor atención de parte del gobierno central, que no fue posible. Y ahora tenemos esta gran noticia que por primera vez en la historia republicana de Colombia un presidente va a tomar posesión aquí en nuestra ciudad. Yo estoy seguro que esto no será un simple acto simbólico. De posesionarse en la capital del Valle, el mandatario oficiaría su primer consejo de seguridad en la base aérea Marco Fidel Suárez. Y a propósito del gobierno electo, el nuevo jefe de Estado colombiano anunció a Mauricio Gaona como el próximo embajador de nuestro país ante Naciones Unidas. Mauricio Gaona, embajador de Colombia ante la ONU en Nueva York, el que pondrá al servicio de la patria una trayectoria internacional excepcional, construida sobre una profunda convicción de excelencia académica, ética de Estado y defensa transcontinental de la democracia. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol.
Mucha atención, 4 policías están desaparecidos en el Cauca. Fernando Rojas, primero, ¿en dónde se encontraban y qué dicen las autoridades? Hola María Lucía, muy buenas noches. Mire, los policías o los uniformados se encontraban en el Cerro Santa Ana, que está ubicado en zona rural del municipio del Tambo al occidente del departamento del Cauca. En esa zona existe un puesto de policía que se encarga de la custodia de una base en donde se encuentran varias antenas de la aeronáutica civil. Según las autoridades, el grupo de policías, entre los que se encuentra un mayor y 3 patrulleros, salieron hacia las 6 de la tarde de ayer en la búsqueda de un dron institucional que realizaba un vuelo de vigilancia sobre un grupo de vehículos que se movilizaba de manera sospechosa sobre la zona. Minutos después de salir, se perdió toda comunicación con los uniformados y ese es el momento que no se sabe absolutamente nada de ellos. A esta hora, la fuerza pública, con helicópteros, el ejército y un grupo especializado del COES realiza la búsqueda de los uniformados sobre el territorio. Fernando, y por otro lado, un contratista de la empresa de energía de Norte de Santander resultó herido tras caer en un campo minado. La explosión se produjo en el corregimiento de La Gabarra, zona rural de Tibú, cuando el trabajador de la empresa SENS adelantaba la instalación de una red. La víctima fue trasladada a un centro médico de Cúcuta, en donde a esta hora es atendida. Hola, en Noticias del Mundo hoy, España y Francia luchan contra reloj para contener los incendios forestales que dejan a más de 300.000 personas evacuadas en ambos países. Preocupa que una nueva ola de calor impactará a las dos naciones esta semana, lo que puede complicar la tarea de los bomberos. Hasta los bomberos retroceden ante las llamas. Su arriesgada lucha no es menor. Aunque han mermado, los incendios son tan grandes que superan la capacidad humana disponible que trabaja en condiciones extremas. Las fuertes rachas de viento no ayudan y más de 91.000 personas han sido evacuadas. Una inminente ola de calor prevista para esta semana amenaza con complicar las condiciones climáticas aún más. Lo que estamos viviendo no es una sucesión de episodios aislados, se ha dicho antes, la expresión más dolorosa de una emergencia climática que hace de los incendios de sexta generación más voraces. Vehículos carbonizados, animales muertos y paisajes devorados son el desastre visible tras la extinción de uno de los focos en el centro del país. Más de 50.000 hectáreas han sido arrasadas en Ávila tras el mayor incendio forestal de la historia reciente de España. Ahora se encuentra en condiciones más favorables de lo que era. En Francia el panorama no es distinto, tanto que la ayuda internacional tuvo que intervenir. Bomberos de Rumania se unieron a las fuerzas francesas para aprovechar las condiciones meteorológicas más favorables hace unas horas. Las llamas amenazan la ciudad y región vinícola de Burdeos. El incendio en la región de las Landas ha sido contenido, lo cual es una buena noticia, pero seguimos luchando. Unas 220.000 personas ya han sido evacuadas en Francia debido a los incendios. En medio de la tragedia en Venezuela, una ONG estadounidense no para en su tarea de atender a los damnificados. Han suministrado más de 90.000 platos de comida desde que ocurrió la emergencia. Con música llanera del Cholo Valderrama avanza la jornada en uno de los centros operativos más grandes para la atención de la tragedia en Venezuela. Está a cargo de Operation Blessing, una ONG estadounidense con casi 5 décadas atendiendo desastres mundiales. Cuando aparecemos es porque algo malo ocurrió. Como nuestro lema dice, es Help and Hope, ayuda y esperanza. Queremos ser esa ayuda. Se instalaron hace más de un mes al sureste de Caracas con múltiples tareas. Una de ellas, llegar a producir hasta 5.000 comidas diarias. Obviamente nos gustaría llegar a, 10.000 diarios si se pudiera, Ha sido un reto mantener la operación, sin embargo apuntan a más. Hoy día ya llevamos más de 92.000 comidas producidas, más de 1.000 voluntarios han pasado por aquí. Varias naciones son representadas entre los voluntarios, convertidos en piezas principales en esta factoría solidaria. Venga a Venezuela a ayudar. Aquí estamos con el corazón partido, pero dando el todo por el todo. La edad no es impedimento para colaborar. No importa que yo haga muchas cosas porque soy pequeña, pero me siento demasiado feliz. La solidaridad del venezolano ha sido uno de los puntos resaltantes para esta ONG, que ha estado en escenarios convulsos como Haití, Turquía y Ucrania, entre otros.
Esta ONG Operation Blessing destacan que desastres naturales como el de Venezuela generan una carrera de largo aliento, por lo que destacan la necesidad continua no solamente de insumos, sino también de voluntarios. Desde Caracas, Saúl Noriega, Noticias Caracol. Y estas fueron las noticias. Nos vemos a las 11:30 de la noche en Última Edición. Ya viene Yo Me Llamo. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Buenas noches.